El mito sonoro de Bastet. Génesis, estética y circulación del fenómeno música egipcia para gatos en YouTube. En los últimos años la plataforma YouTube, junto con sus satélites algorítmicos TikTok e Instagram Reels, ha visto proliferar un género audiovisual del todo peculiar, identificable con etiquetas como Ancient Egyptian Cat Music o Egyptian Music for Cats. Se trata de pistas ambient de duración extensa, a menudo comprendida entre 1 y 10 horas, acompañadas de iconografía faraónica, que se proponen simultáneamente como instrumento de relajación felina y como llamada atávica capaz de despertar en el gato doméstico una presunta memoria ancestral de su divinización nilótica. El fenómeno merece un análisis que entreleis historia religiosa, etnomusicología, estudios sobre la cultura digital y reflexión sobre los mecanismos de producción del saber popular en la red, puesto que en él convergen estratos heterogéneos que van desde la realidad histórica documentada del culto de Bastet hasta la sedimentación de un imaginario orientalista novecentista, hasta la lógica específica de la economía de la atención que gobierna las plataformas de vídeo contemporáneas. El primer estrato, el más profundo y verificable históricamente, está constituido por el papel efectivamente desempeñado por el gato en la civilización egipcia. La documentación arqueológica, iconográfica y textual que abarca aproximadamente 3 milenios, desde el Reino Medio hasta la época tolemaica y romana, atestigua una relación del todo singular entre la sociedad egipcia y el felino doméstico, resultado de un proceso de domesticación local que los análisis genéticos recientes sitúan en el Valle del Nilo entre el IV y el II milenio a.C., a partir de la subespecie Felis silvestris líbica. El gato entra progresivamente en la esfera de lo sagrado a través de la identificación con divinidades felinas, entre las cuales sobresale Bastet, venerada en la ciudad de Bubastis en el delta oriental, cuyo santuario es descrito con admirada maravilla por Heródoto en el segundo libro de sus historias. Bastet, originariamente representada con rasgos leoninos afines a los de Sekhmet, asume progresivamente una fisonomía felina más suave y doméstica a partir del tercer período intermedio, convirtiéndose en protectora de la casa, de la fertilidad, de la alegría, de la música y de la danza, atributos estos últimos que la vinculan al sistro, instrumento idiófono sagrado también para Hathor. El culto se expresa en formas de devoción popular ampliamente documentadas por las vastas necrópolis de gatos momificados halladas en Bubastis, Saqqara, Espeos Artemidos y otros lugares, donde millones de ejemplares se ofrecían como exvotos a los peregrinos. Conviene sin embargo precisar, porque el punto es crucial para desmontar muchos malentendidos del tren viral, que los antiguos egipcios no adoraban a los gatos como divinidades en sentido estricto. Como ha recordado la egiptóloga Julia Troche en una síntesis dirigida al gran público. Los antiguos egipcios, en general, no adoraban a los animales, sino que los consideraban representaciones de aspectos divinos de sus dioses, y en este sentido, como ha precisado además la antropóloga Monique Skidmore, los gatos no eran venerados como divinidades en sí, sino como recipientes que las divinidades elegían habitar, razón por la cual, explica la estudiosa, los gatos eran momificados y en torno a la cría y momificación felina se formó toda una economía ritual. Esta distinción entre divinización y encarnación divina, entre zoolatría y teofanía zoomorfa, estuvo ya en el centro de las polémicas antiguas entre paganos y cristianos, y sigue siendo decisiva para comprender tanto la economía ritual del culto felino como el empaquetado contemporáneo del dato histórico en fórmula memética. El núcleo histórico, en cualquier caso, proporciona el referente real, aunque simplificado, sobre el cual se injerta la sucesiva mitopoiesis popular. El segundo estrato es el del imaginario orientalista,
construido entre el 800 y el 900 a través de la descripción de l'Égypte napoleónica, la difusión de la egiptología como disciplina académica tras Champollion, la cultura visual del cine mudo y sonoro, desde los folletines de comienzos del siglo hasta las grandes producciones hollywoodenses, y la literatura de evasión esotérica que hace del Nilo un escenario privilegiado de misterio y poder oculto. Es en este sedimento cultural donde se forma la ecuación imaginaria según la cual el antiguo Egipto poseería una sonoridad reconocible, evocativa, misteriosa, hecha de flautas tenues, arpas punteadas, percusiones ligeras, vocalizaciones femeninas etéreas y bordones modales de gusto vagamente medio oriental. Tal sonoridad, hay que decirlo con claridad, no corresponde a lo que efectivamente se tocaba en las orillas del Nilo en el segundo milenio antes de Cristo. La etnomusicología dispone de una documentación iconográfica abundante. Las escenas de banquete en la tumba de Nebamón, los relieves de la tumba de Tajotep, las pinturas tebanas y las estelas del Reino Medio y Nuevo representan arpas arqueadas y angulares, liras, laúdes de mango largo introducidos más tarde desde el Levante, flautas de embocadura terminal y dobles pipes de lengüeta, trompetas naturales, tambores de marco y de copa, palmas, y dos emblemáticos sonajeros rituales, el sistro y el menat. La textura era predominantemente monofónica o heterofónica con bordones, y el ritmo marcadamente cíclico. En los ritos templarios la música impregnaba la liturgia, con las cantoras sacerdotisas llamadas Semayet, con sistros y menat en los cultos de Hathor, Amón e Isis. Los estudios pioneros de Hans Hickman. Condensados en el catálogo Instruments de Musik de 1949 y en el volumen Ägypten de la Musikgeschichte in Bildern de 1961. Proporcionaron el repertorio fundamental de referencia, proponiendo además la interpretación de las figuras de quironomistas representadas junto a los músicos como indicadores gestuales de las alturas ejecutadas, y avanzando la hipótesis de una escala pentatónica egipcia para las épocas más antiguas, a la que se habría añadido una escala heptatónica a partir del Reino Nuevo, tal vez por influencia de los contactos con el mundo sirio-palestino. Permanece sin embargo el hecho, oportunamente subrayado por Bola Wergren en la Voz Music de la Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt, de que no poseemos ninguna notación musical egipcia antigua, y de que toda reconstrucción moderna es conjetural, fruto de analogía con tradiciones vivas del cercano Oriente, del Cuerno de África y de la liturgia copta. La estética egiptizante difundida en los vídeos de YouTube es por tanto una construcción moderna, deudora más de Verdi, de Cecil B. DeMille y de la exótica novecentista de Les Baxter e Ima Sumac que de los papiros musicales de la época ramésida. Hay además un problema epistemológico más profundo. Subrayado por la generación más reciente de investigadores en Sound Studies aplicados a Egipto, según el cual el concepto mismo de música, usado por ejemplo por Victor Loret, Kurt Sachs o Hans Hickman, es inapropiado para estudiar los sonidos organizados producidos por los antiguos egipcios, porque conduce a aplicar clasificaciones occidentales a un material egipcio antiguo, y requeriría en cambio un enfoque multisensorial integrado con estudios visuales y emocionales. El tercer estrato es el propiamente memético, nacido en el ecosistema de los vídeos sociales y datable con cierta precisión. Según Know Your Meme, el trend nació con el usuario portugués de TikTok @Julius Cesar en agosto de 2021, quien cargó el sonido de una antigua flauta egipcia llamada Ney. El clip ha obtenido más de 2 millones de visualizaciones y ha generado una serie de vídeos con ese sonido en el TikTok portugués. Apenas un día después de la primera carga, @NataliaPQ asoció por primera vez el sonido a un gato, escribiendo que, dado que los gatos eran tratados como dioses en el antiguo Egipto,
había reproducido el sonido de su presunta flauta. El vídeo mostraba a la gata capturada por el sonido, fijándolo profundamente. En los meses sucesivos la chispa originaria se ha propagado a nivel global. Cada vídeo del tren lleva la leyenda según la cual el sonido debería recordar a los gatos como eran adorados en el antiguo Egipto, y algunos de los vídeos más populares han superado los 10 millones de visualizaciones, con comentarios que bromin sobre los gatos que estarían experimentando flashbacks y que estarían desbloqueando recuerdos fundamentales al oír las inquietantes melodías del antiguo Egipto. El mecanismo es típico de la cultura digital contemporánea. Un objeto sonoro en sí inocuo, la pista con temática egipcia, se inserta en un contexto narrativo humorístico que lo recodifica, generando una plusvalía viral. Los dueños graban a sus animales en el momento en que el audio se reproduce, observando con aire de revelación cómica los comportamientos naturales del felino, orientación de las orejas hacia la fuente sonora, inclinación de la cabeza, acercamiento curioso, fijeza contemplativa, y los reinterpretan como memoria litúrgica de la divinidad encarnada. Es una estructura irónica que juega con la bien conocida tendencia del gato doméstico a manifestar actitudes de soberana indiferencia o de regio desdén, leídas antropomórficamente como residuos conductuales de una antigua sacralidad. La ironía funciona porque se apoya en un fondo histórico real, el culto egipcio, y porque confirma una autorrepresentación difundida entre los dueños, la del gato como criatura noble, hierática, inaccesible. El cuarto estrato concierne a la dimensión funcional y zoomusicológica. Una rama del fenómeno no es humorística sino terapéutica, o al menos así se presenta, proponiéndose como pet music destinada a reducir ansiedad, estrés por separación, hiperactivación durante tormentas o viajes, y a favorecer el sueño del felino. La literatura científica sobre el tema existe y es parcialmente alentadora, aunque no legitima en absoluto el marco egiptizante. El etólogo Charles Snowdon de la Universidad de Wisconsin, el compositor y violonchelista David Telle de la Universidad de Maryland y la investigadora Megan Savage publicaron en 2015 en la revista Applied Animal Behavior Science un estudio seminal titulado Cats Prefer Species Appropriate Music, fundado en un marco teórico que Telle había elaborado a partir de 2009 en el trabajo sobre los tamarinos de cresta blanca. El marco teórico hipotetiza que, para que la música resulte eficaz con otras especies, debe encontrarse en el rango de frecuencias y con tempos similares a los usados en la comunicación natural de cada especie. Como ha explicado Snowdon, los gatos vocalizan una octava más alta respecto a los seres humanos, por lo que es vital acertar la altura, y luego se ha intentado crear música con un tempo grato a los gatos, tomando como referencia en una muestra el tempo del ronroneo y en otra el sonido de succión producido durante la lactancia. El propio Telle aclara el fundamento biológico. Nosotros tenemos un pulso en nuestra música porque hemos oído el pulso de nuestra madre en el vientre durante 4 meses antes de nacer mientras nuestro cerebro se desarrollaba, puesto que el cerebro del gato al nacer es solamente un octavo de lo que será a las 10 semanas, el pulso de la gata no estaba presente mientras el cerebro de las crías se desarrollaba. Y entonces, en lugar del pulso, Telle utiliza un sonido similar al de la succión de la leche. En el test, llevado a cabo a domicilio sobre 47 gatos, los felinos resultaron significativamente más positivos hacia la música destinada a ellos que hacia la clásica. Iniciaron la respuesta positiva después de una media de 110 segundos, frente a los 171 de la música humana. Un estudio sucesivo publicado en el Journal of Feline Medicine and Surgery en 2019 por Ronald Koch y colegas de la Louisiana State University ha confirmado, en contexto perioperatorio,
que los gatos expuestos a pistas compuestas según los parámetros específicos de especie muestran comportamientos más calmos y menores signos de estrés respecto a los expuestos a música humana o al silencio. Conviene, sin embargo, recordar la cautela metodológica de los propios autores contra el antropomorfismo, expresada por Snowden con desencantada ironía. Un reportero de la National Public Radio está convencido de que su perro ama la clásica y se la pone todo el día. Un tipo de una radio rock pensaba que su perro amaba el heavy metal y se lo ponía todo el día. Hay muchas cosas sin sentido circulando. Aún no sabemos, en la mayoría de los casos, cuáles son los efectos de la música sobre los animales. Los parámetros que realmente cuentan, en otras palabras, son frecuencia, tempo y timbre, no el marco cultural. El trabajo de Telle con el proyecto Music for Cats ha proporcionado la base científica que muchos canales de YouTube invocan, a menudo genéricamente y sin citas precisas, para acreditar sus propias pistas. Hay que subrayar, sin embargo, con fuerza que la connotación egipcia de estas músicas es puramente estética y comercial. Nada en la investigación zoomusicológica sugiere que sonoridades de inspiración faraónica sean más eficaces que otras sobre el sistema nervioso del gato. El gato responde a frecuencias y tempos biológicamente relevantes para su especie, no a referencias iconográficas. El quinto estrato es el de la lógica de plataforma, es decir, de la arquitectura algorítmica que premia y amplifica este tipo de contenido. YouTube favorece los vídeos de larga duración porque maximizan el tiempo de visualización, métrica central para la monetización, y permite la inserción de pausas publicitarias a lo largo de toda la línea temporal. Una pista ambient de 8 o 10 horas es por tanto un producto económicamente racional, que requiere bajo coste de producción y genera alto rendimiento. La iconografía egipcia, con pirámides, jeroglíficos, estatuas de Bastet, ojos de Horus, cielos estrellados sobre el Nilo, proporciona una imagen de portada atractiva e inmediatamente reconocible en la rejilla de las recomendaciones. Las etiquetas gato y Antiguo Egipto capturan simultáneamente dos cuencas de público distintas pero ampliamente superpuestas: los amantes de los gatos y los aficionados a las civilizaciones antiguas, con efecto multiplicador sobre el alcance. La naturaleza viral del meme, por último, crea un ciclo de participación activa. El espectador no se limita a consumir el vídeo, sino que lo prueba con su propio gato, filma la reacción, la publica, cita el canal original, generando un tráfico secundario que refuerza la visibilidad del original. El resultado es una economía circular de la atención en la que contenido, público y algoritmo se alimentan recíprocamente, y en la que, por cierto, la American Pet Products Association estimaba que el 65% de las familias estadounidenses albergaba alrededor de 164 millones de perros y gatos y que los americanos gastaban más de $60.000 millones en sus mascotas en 2015, proporcionando el trasfondo comercial en el que tales productos audiovisuales encuentran fácil colocación. Leer este fenómeno como mera curiosidad o como frivolidad de la cultura digital sería sin embargo reductivo. La música egipcia para gatos constituye un caso ejemplar de cómo en la época de las plataformas el conocimiento histórico circula en formas híbridas, donde el dato filológico, el cliché orientalista, la ironía memética y la pseudociencia del bienestar conviven sin que las fronteras entre ellos sean percibidas como problemáticas por el público. El fenómeno revela cuán presente sigue estando, en el imaginario colectivo europeo y americano, la fascinación por Egipto como lugar arquetípico de lo sagrado y del misterio, fascinación cuyas raíces hunden en el hermetismo renacentista de Athanasius Kircher, en la egiptomanía napoleónica y en la teosofía ochocentista, y que hoy encuentra en el gato doméstico su inesperado medium. El felino,
criatura liminar por excelencia entre salvajismo y domesticación, entre presencia y distancia, se presta admirablemente al papel de testigo silencioso de una antigüedad reactivada en broma, y quizás precisamente esta disponibilidad suya a encarnar lo sagrado sin decirlo explica por qué, entre todos los animales domésticos, el gato sea el único entorno al cual se ha podido construir todo un subgénero audiovisual de inspiración faraónica. En el fondo, el gesto del dueño que pone la pista a su gato y observa su reacción con divertida solemnidad repite, en forma degradada y afectuosa, el mismo gesto del peregrino de Bubastis que depositaba su momia felina a los pies de la diosa. El reconocimiento de que en el gato habita, o puede habitar, algo que nos trasciende, aunque hoy lo llamemos ironía y Yanoka.